Jairo, vea, en este mundo de los abogados, uno se encuentra con una cantidad de historias que muchas veces son increíbles. Hoy yo le quiero contar una de tantas historias increíbles y tiene que ver con un tema de un señor de mucha edad que no se había logrado pensionar. El señor tenía aproximadamente ya 78, 79 años de edad y no había logrado obtener su pensión, a pesar de que le había reclamado en el juzgado desde el año 2012. Hoy estamos en el año 2025. Eso se solucionó en el año 2019 y fue una sentencia, un fallo judicial muy bonito. Eso tiene que ver con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que es la que habla de los temas pensionales. Anteriormente, antes de esa ley, existía el seguro social, pues para el sector privado, el seguro social, y había mucha gente que cotizaba al seguro social. Pero llegó la Ley 100 de 1993 y se crearon unos fondos de administradores de pensiones, un fondo público y otros fondos privados. Los que estaban en el seguro social quedaron en ese fondo público, pero los fondos privados, que eran fondos nuevos, empezaron a publicitarse y a querer llamar y atraer personas para que se afiliaran a ese fondo privado. Para eso contrataron una cantidad de jóvenes, niñas y muchachos muy bien presentados. ¿Cómo le parece que este señor que yo le estoy contando a usted le llegó una chica muy hermosa, muy bonita, y le dijo a él que él se podía pensionar a cualquier edad? Y eso le llamó mucho la atención a ese señor. Ese señor se cambió del fondo público, del seguro social, se cambió a un fondo privado. Pero por esas circunstancias de la vida tuvo un traspiés económico y le tocó irse para España en esa de tantas olas migratorias de los trabajadores buscando empleo en otras partes, como le pasó a los colombianos que se fueron para España. Y se fue para allá, se fue como en el año 2000, y estuvo allá hasta el año 2008. Acuérdese que en Europa hubo una crisis pensional, una crisis económica muy grave que afectó a más que todo a los países del sur, a España, Grecia, Portugal, Italia, fundamentalmente fueron los más afectados. Entonces ese señor en el 2008 le tocó devolverse para Colombia. Y entonces ese señor había cotizado en el Seguro Social. Estuvo en un fondo público, en ese momento por pensiones, pero estuvo en un fondo público. Después se pasó para un fondo privado y después se fue para España. Y cuando regresó de España ya era una persona de edad. ¿Y en España cotizó también? Sí, en España cotizó, pero tenía esa incertidumbre. En ninguna parte coticé los requisitos que se tenían para obtener la pensión. Pero ¿cómo le parece que Colombia firmó un acuerdo con los españoles, que luego eso se convirtió en una ley, y ese acuerdo le permitía a los trabajadores, a las personas colombianas que hubiesen cotizado en Colombia y hubiesen cotizado en España, sumar? Entonces el señor se enteró de esto y buscó una abogada en Armenia. Y la abogada pues leyó la ley y miró cómo era el trámite y tenía que reclamarle, mirar a ver cuál había sido el último fondo en Colombia, y se dio cuenta que era un fondo privado. Ahí no tenía muchas semanas, tenía como 56 semanas, algo así, 56, 60 semanas en el fondo privado. Ella buscó también anteriormente qué semanas tenía cotizadas y se dio cuenta que había estado en el Seguro Social y ella tenía como 600 y algo de semanas. Sumadas no le daban para obtener aquí una pensión en Colombia. Pero a raíz de ese tratado que se volvió ley, en el que se podían sumar las semanas cotizadas en España y las semanas cotizadas en Colombia, sumadas las semanas en España con las colombianas, podía tener el derecho a la pensión. Entonces la abogada dice la ley que tiene que hacerle la reclamación al último fondo aquí en Colombia donde ella hubiera pertenecido. Entonces le reclamaron a ese fondo privado. Y el fondo privado, adivine qué le contestó: usted no tiene derecho porque no tiene sino como 56 o algo así de semanas, no tiene derecho. Entonces la abogada, como muy buena abogada me parece, insistió y le ofició al Ministerio de Trabajo, porque así era el procedimiento.
del último fondo al Ministerio de Trabajo, luego al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y luego se tenían que comunicar con los estamentos gubernativos en España para que se hiciera una cadena y las semanas. Pero recordemos pues que ese fondo privado le dijo de entrada que no. Entonces ella presentó una demanda ordinaria laboral en un juzgado en Armenia, y entonces el juzgado empezó todo el procedimiento. La demanda fue radicada en el año 2012, Jairo. 2012. Llegó por el año 2019 y no había salido de la primera instancia. ¿Qué es la primera instancia? No había salido de los primeros trámites. Entonces la abogada le tocó colocar una tutela, porque imagínese que el señor ya estaba rondando los 79, casi 80 años, como dije yo al comienzo, y no había logrado pensionarse. Y aparte de eso, vivía prácticamente de la caridad, porque donde vivía llevaba más de 9 años sin pagar el arriendo. El dueño de la casa, lógicamente, tenía que haber sido una persona muy generosa que le permitió eso. Pero ya fue tanta la vergüenza del señor que se tuvo que ir a pedir caridad donde unos familiares a Bogotá. Ahí fue donde presentaron la tutela, y la tutela organizó todo ese engranaje y permitió que ese señor se pudiera pensionar. Entonces esto es como un mensaje para todas aquellas personas que están en otros países, no en todos, porque no en todos operan estos convenios, pero concretamente pues en el caso de España, opera también en Chile, Brasil, Argentina, otros países de Iberoamérica, pero fundamentalmente esa tutela logró que ese señor pudiera obtener la pensión. Imagínese, ya casi con 80 años, y después de un sufrimiento tan grande, de ver más de 9 años de arrendamiento, pero a raíz de ese convenio con España, el señor se pudo pensionar. Pudo completar las semanas que le faltaban. Tenía todo, pero muchos colombianos, ¿qué hacen? Es que solamente en Colombia tengo 200, 300, 400 semanas, y hace tiempo se fueron para España, pero no saben que pueden sumar esas semanas y pensionarse, bien sea allá, pero los requisitos allá son diferentes que los de acá. Recordemos que aquí un hombre se pensiona con 62 años hoy. Y 1.300 semanas. Allá la edad es diferente, la edad. Pero aquí, en el caso que te estoy comentando, una abogada, desafortunadamente no me acuerdo el nombre, pero me gustaría mucho rendirle ese tributo, porque fue un trabajo muy bonito y una labor social incansable que debemos hacer nosotros también. Lógicamente ella tuvo sus honorarios ahí todo, pero más que los honorarios fue lograr que una persona tuviera un resto de vida digna después de estar prácticamente en la indigencia a raíz de ese tema. ¿Le cambió la vida a un señor? ¿Es suficiente? Pues el tema se demoró mucho. Mire el tema, desde el 2012 estaba la demanda ordinaria y no fue sino hasta una tutela. Eso se falló en el año 2019. Y de pronto, para curiosidad de las personas que nos ven, la sentencia es la T de tutela, T009 del año 2019. Pero una historia maravillosa. A mí me conmovió, no conozco a la abogada, pero si ella alguna vez tiene la oportunidad de ver esto, decirle que la admiro y que agradezco eso que ella hizo por unos usuarios que tampoco conozco.